Dios, típicamente cuando Dios nos advierte de algo y lo hacemos igual, termina en dolor y desastre. Pero gracias a Dios sí hay casos en que Dios obra a pesar de. Entonces es un pequeño desvío solo para poder explicar qué estaba pasando aquí. Pero ¿por qué entendieron eso? ¿Qué estuvieron haciendo? Estuvieron leyendo el libro de la ley. Tu obediencia es alimentada por una constancia en la palabra de Dios. Ese es el primer principio. Tu obediencia es alimentada por una constancia en la palabra de Dios. La práctica de leer el libro de la ley para ellos fue forma regular y ellos no tenían la Biblia en casa, en mano, ni en el celular como tú y yo tenemos, sino que tuvieron que ir a la sinagoga a esperar que se desenrolle el pergamino, el rollo, y escuchar al sacerdote leerlo. Pero lo hicieron, lo vemos en Nehemías 8, estuvieron leyendo la ley. Los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Nehemías 8, 13 al 14 dice, hallaron escrito en la ley. Y luego en el versículo 18, leyó Esdras en el libro de la ley. El próximo capítulo, Nehemías 9, versículo 3, puestos pie en su lugar, leyeron el libro de la ley por la cuarta parte del día. El próximo capítulo, Nehemías 10, estuvieron leyendo, entonces determinaron y se comprometieron cómo estaba escrito en la ley. Una y otra vez resalta el hecho de que estuvieron regularmente en la palabra de Dios. Nehemías 8:8 le dice, también buscaban entenderla. Leían el libro de la ley de Dios claramente, le ponían el sentido de modo que ellos entendiesen la lectura. Y allí al leerlo descubrieron la voluntad de Dios. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Descubre la voluntad de Dios a nuestras vidas. Lámpara es a mis pies tu palabra, nos dice Salmo 119, 105, y lumbrera mi camino. El versículo 130 dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La palabra de Dios puede hacer esto porque no es un libro cualquiera. Es viva y eficaz, más dinámica, es poderosa, más cortante que espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestra alma. Es por eso que a veces estás leyendo la palabra y decís, wow, eso me pega. Sí, porque es Dios hablándote por medio de su palabra. Pero yo quiero oír la voz de Dios. Bueno, lee su palabra en voz alta y así vas. La palabra de Dios es poderosa y el propósito mismo de la palabra de Dios es el cambio de la vida. Para eso es inspirado. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, instruir en justicia, a fin de que, con la meta que el hombre de Dios sea perfecto, o sea entero, completo, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces la obediencia es alimentada por una constancia en la palabra de Dios. Si querés obedecer a Dios, significa que tenés que estar en la palabra de Dios. Porque si no, no vas a saber en qué tenés que obedecerle. Es así de simple. Piensen en el ejercicio. Ay, pastor, no me haga eso, no me haga pensar en lo que no hago. Pero la única forma que puedes seguir haciendo algún tipo de ejercicio es por poner en tu cuerpo los nutrientes, el combustible para poder consumir mientras que vas haciendo actividad física. Si estás corriendo todo el día, pero no estás consumiendo hierro, carbohidratos, proteína, vas a caer de cara en la cancha porque no tienes la energía para seguir. Y es la misma forma si estás tratando de obedecer a Dios, pero no tomando el tiempo de estar en la palabra de Dios, es como hacer ejercicio por toda una semana sin comer una comida.
o dependiendo de solamente la comida del domingo para alimentarte el resto de la semana. Escucho a muchos describir una situación, algún conflicto y decir, no sé qué hacer, o no sé cuál es la voluntad de Dios acá. Sin embargo, no están leyendo su Biblia, donde Dios revela su voluntad para nuestras vidas, su sabiduría que nos da para saber cómo enfrentar esos desafíos de la vida. Tu bienestar espiritual es aún más importante que tu bienestar físico. 1 Timoteo 4:8, mi versículo de por vida. El ejercicio físico para poco es provechoso, pero lo espiritual aprovecha para aún más. Y tener la fortaleza para potenciar tu obediencia, necesitas estar en la palabra de Dios, una dieta regular en la palabra de Dios. Te despertás, tenés la Biblia ahí nomás al lado de tu cama, el celular, hay una aplicación, YouVersion, búsquenla, y hasta tiene planes para que puedas incorporar en tu vida de forma regular la palabra de Dios. ¿Estás haciendo algún estudio, algún discipulado con alguien más? Entonces que eso sea tu tiempo devocional, que estés aprendiendo qué dice la palabra de Dios acerca de diferentes cosas, acerca de tu vida, cómo agradarle a Él. Un versículo por día, un capítulo por día. Una oración diciendo, Dios, muéstrame algo que pueda poner en práctica hoy. Tu obediencia es alimentada por la constancia en la palabra de Dios. Segundo principio lo vemos en los próximos versículos, que la obediencia es amenazada por la consideración a influencias pecaminosas. Antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías, le había hecho una gran cámara en la cual guardaban las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, el vino, del aceite, que estaba mandado dar a los levitas y los cantores y los porteros, las ofrendas de los sacerdotes. Mas a todo esto ya no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui a rey. Y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara y dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Vemos aquí que hay un infiltrado en el templo. Con la ayuda de Eliasib, hay un poco de debate aquí, pero es muy probablemente que era el sumo sacerdote antes mencionado en el libro de Nehemías. Estuvo involucrado al ser sacerdote, era uno de los líderes espirituales del pueblo de Israel, pero le dio lugar a Tobías en el templo, donde pertenecía la tesorería del templo. Era un lugar sagrado para Dios, no para hospedar a alguien. Tobías no era un sacerdote. Entonces, de hecho, él no podía estar en el templo. En ese tiempo, aún Nehemías mismo, en el capítulo 6, lo vimos, otros sacerdotes, Semaías, cuando había amenazas desde afuera, le dice a Nehemías, anda y escondete en el templo. Y Nehemías dice, no, hombre como yo escondiéndose así. Y él sabía que hubiera sido pecado para él, porque no era un sacerdote. Encima de eso vemos que Tobías era un enemigo descarado de Israel. Desde el principio del libro de Nehemías, desde que llegaron a Jerusalén, vemos a Tobías mencionado una y otra vez. Acá en algunos lugares, comenzando en Nehemías 2, Tobías el amonita, y junto con Sanbalat y Gesem, se disgustó en extremo cuando escuchó que iban a construir los muros de Jerusalén. Tobías el siervo amonita, hicieron escarnio de nosotros, nos despreciaron. Después lo que ellos, Tobías mismo, burlándose de ellos, lo que ellos edifican del muro de piedras, si subiere una zorra lo derribará. Vimos la semana pasada, subieron 2 coros enteros y no se movió. Se encolerizaron mucho. Tobías y Sanbalat habían sobornado
Tobías escribía cartas a los nobles, los principales de la ciudad, y recibía cartas de ellos, un chismerío desde adentro, y enviaba a Tobías cartas para atemorizar a Nehemías. Entonces Tobías desde el principio ha estado trabajando en contra de la obra de Dios en Jerusalén. Y Eliasib le había dicho, vení, te voy a hospedar en el templo de Dios. ¿Qué? Encima de todo, Tobías era un amonita. De esos pueblos de que Dios dijo, nunca más van a estar en la congregación de Israel. ¿Y dónde estaba Tobías el amonita? En el templo del Dios de Israel. Nehemías no estuvo presente en este tiempo, había vuelto a ver al rey Artajerjes en Persia. Se encuentra al volver con esta situación peligrosa. Pero fíjense que el mal que menciona no fue Tobías entrando al templo de Dios. Tobías es un enemigo del pueblo de Dios. Va a ser lo que hace un enemigo del pueblo de Dios. Va a buscar infiltrarse. Pero ¿cuál era el gran mal? Que Eliasib había hecho consideración a Tobías. Eliasib le había dejado entrar a un lugar sagrado para Dios. Nehemías no perdió tiempo en corregir la situación, no tuvo que pedir permiso porque sabía que era un gran mal. Entonces agarra todos los muebles de Tobías y lo tira, lo echa fuera y hace que purifiquen otra vez el lugar sagrado del Señor. La obediencia, tu obediencia va a ser siempre amenazada por influencias pecaminosas. Y el gran mal es que tú y yo le damos consideración, le damos lugar a influencias pecaminosas en nuestra vida. Conocimos a un matrimonio joven en la facultad bíblica. Realmente los considerábamos amigos. La esposa comenzara a prestar atención a otras enseñanzas que ponían en duda la palabra de Dios. Y no era que se puso a hacer preguntas como de ser curiosa y aprender más, pero se puso a hacer preguntas, a cuestionar, a buscar la falta. El marido luchaba con el pecado y el consumo de sustancias en su propia vida, entonces él no se sentía apto espiritualmente para guiarla a ella. Y dejaron entrar influencias de mala enseñanza, pecado oculto, y comenzaron a crear una división en su matrimonio y en su relación con el Señor. Estaban sirviendo en la iglesia y dejaron de hacer eso. Tenían una ruta buscando a chicos para traerlos a la iglesia. Dejaron de hacer eso después de un tiempo, aún influenciando a otra pareja de la iglesia a seguir en su abandono de la fe y el pecado. Pronto ambos matrimonios se disolvieron, las esposas se juntaron como una pareja lésbica, encontraron una iglesia que predicaba, enseñaba lo que a ellas querían oír. Los maridos destrozados se alejaron del Señor, solo uno volvió a caminar con Él y hoy está sirviendo fielmente al Señor. Pero todo ese desastre comenzó con abrir la vida a las influencias pecaminosas, a dar lugar a algo en la vida que no debería estar. Pone en perspectiva los entretenimientos que dejamos entrar a nuestra vida. Joven, la música que escuchas, ¿le prestas atención a la letra? ¿Qué es lo que estás afirmando y dejando influenciar en tu vida al escucharlo? Padres, ¿qué películas dejamos entrar en nuestras casas? Cosas que glorifican lo que va en contra de la palabra de Dios. Cuando vemos algo, casi cualquier película, hoy vas a ver algo que está en contra de la palabra de Dios. Pero tomás el tiempo de decir a tus hijos, mira, esto no está bien.
es la palabra de Dios, esto va en contra de la palabra de Dios. Tu obediencia siempre va a tener la amenaza de la consideración a las influencias pecaminosas. No tenés que dejar lugar a las influencias pecaminosas en tu vida. Vas a sobrevivir. De hecho, Dios va a usarte en gran manera por vivir según los principios que Él te ha dado. El último principio lo vemos en los siguientes versículos. Por tiempo no voy a leerlo, pero del versículo 10 al 31 vemos 3 áreas de descuido en la vida de los israelitas. Y encontramos que la obediencia es abandonada por el descuido de las prioridades piadosas. ¿En qué se descuidaron? Vemos del 10 al 14 que ellos descuidaron a los servidores del templo. Esencialmente lo que se habían comprometido a hacer. En capítulo 10, 39, dijeron: a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel, los hijos de Leví, la ofrenda de grano, del vino, del aceite. Allí estarán los utensilios del santuario, los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. No lo vamos a abandonar, vamos a seguir con nuestra responsabilidad. Es una prioridad la casa de Dios. Al ser un pueblo de Dios, la adoración era céntrico en su vida. Entonces todo lo que hacían era, rodeaba el templo, la adoración a Dios. Pero ¿qué habían hecho? Habían dejado de prestarle atención en los años que habían seguido. Y de hecho, si se fijan, y lo perdí. Ahí está, el versículo 11. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Pero ellos se habían comprometido a no abandonarla. Ellos, siendo el pueblo de Dios, mostraron un menosprecio para las cosas de Dios. Descuidaron a los servidores del templo. En los versículos 15 al 22, descuidaron del día de reposo. Otro lugar que se habían comprometido, en Nehemías 10:31, dice: asimismo que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni otro día santificado, y que el año 7º dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Sí, Dios, vamos a cuidar el día de reposo, aun si vienen con el mejor descuento el día sábado, no lo vamos a tomar. ¿Y qué están haciendo? Leemos en el versículo 15 al 21 que estaban las mejores ofertas el día sábado. De hecho, venían los de Tiro a esa ciudad donde había un pescado riquísimo. Se traían justo el día sábado. ¿Y qué hacían? Hacían negocio. Nehemías vio esto y manda a cerrar las puertas el viernes a la noche y que no se abra hasta el domingo a la mañana para respetar su día sábado. Y algunos de los negociantes, dice, no solamente una vez, pero 2 veces vinieron y se quedaron afuera del portón cerrado toda la noche. Y Nehemías le dice: volvés a hacer esto y te voy a echar mano. Te voy a poner las manos encima si venís una tercera vez. Nehemías estaba hablando en serio. El profanar el día de reposo era no tomar en serio la prioridad de adorar a Dios. Era no valorar la voluntad de Dios como prioridad en su vida. Era demostrar que dependían más de su fuerza, sus negocios, que el cuidado del Señor. Cuando Dios nos dice:
un día a la semana descansar. Bueno, el hombre que lo quiere todo y se piensa que es todo, dice, yo no necesito descansar, voy a seguir trabajando. Entonces el hecho de aún descansar es poner tu vida, tu provisión, tu cuidado en las manos de Dios. Y los israelitas no estaban haciendo eso. En el versículos 23 al 31, también se descuidaban en justo lo que vimos en los primeros 3 versículos. Se estaban dando en matrimonio, estaban fornicando con incrédulos, con paganos. Se estaban uniendo tal como Dios les dijo que no hicieran. Estaban teniendo matrimonios con pueblos incrédulos, pueblos paganos. Nehemías 10:30. Se habían comprometido. No daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. 3 capítulos anteriormente se habían comprometido a no hacerlo. Pero en cada una de esas 3 áreas se habían comprometido a lo mismo. Pero vemos aquí en el capítulo 13 que volvieron a hacer lo mismo. ¿Por qué? Por un descuido de las prioridades de Dios. Pensá, ¿qué es importante para Dios? Para Dios es importante que lo pongas en primer lugar en tu vida. Para Dios es importante tu lugar en su cuerpo, la iglesia. Para Dios es importante tu pureza como hijo de Dios. Pero para ti es importante lo que le importa a Dios. Eso es lo que estaba pasando aquí. Si lees, ves algo interesante. Vemos la frustración intensa de Nehemías. Motivado de un buen lugar, está motivado por la santidad de Dios, pero empieza a agarrarlos, a herirlos, a arrancarles el pelo. Ahora, esto es narrativo, entonces está describiendo lo que pasó, no nos está diciendo, ve y haz lo mismo, ¿sí? Pero ¿cuántas veces, padres, con tus hijos, cuántas veces has pensado, ay, me hace querer arrancarle los pelos? ¿Cuántos de ustedes hijos tienen menos pelos por eso mismo? No levanten la mano. Entonces entienden la frustración. ¿Y qué causa esa frustración? El hecho, se comprometieron y siguen desobedeciendo. Se comprometieron, pero no estaban tomando el cuidado de poner sus prioridades alineadas con las prioridades de Dios. ¿Cuántas veces, si hubieras sido israelita, estarías en ese grupo que Nehemías le arranca los pelos? O sea, pensamos en esto y he estado ahí pensando en una situación donde mi hijo o hija no se cuida de obedecer algo que hemos dicho bien claro y me dijeron, sí, lo vamos a hacer. Entonces no lo hacen o hacen lo contrario y me quiero arrancar los pelos. No lo he hecho físicamente, se han caído nomás, no ha sido. Pero pienso, le quiero arrancar los pelos. Y en eso me cae la ficha, ¿cuántas veces Dios habrá dicho eso de mí? No, Señor, voy a serte fiel en esta área, me voy a comprometer a hacer exactamente lo que quieres. ¡Ay, qué lindo! Plup, tropiezo. ¿Cuántas veces habrá querido Dios tirarme los pelos? ¿Cómo habré frustrado al Señor? Gracias que Él no es como yo, sino que es eternamente misericordioso.
la obediencia es abandonada por el descuido de las prioridades piadosas. Recuerden conmigo durante la cuarentena. No recuerdo cuántos meses eran, creo que más o menos 6 meses, donde no pudimos reunirnos en la iglesia. Creo que el primero fue en octubre o noviembre que pudimos reunirnos afuera, 20 personas a la vez, entonces tuvimos 2 turnos. Un tiempo horrible. Por esos 6 meses de marzo a octubre, estuvimos haciendo la iglesia desde el living de nuestra casa. Y lo fácil que era aparecer nomás, yo era el único que iba a estar en pantalla, entonces por lo menos de cintura para arriba tenía que estar vestido. Para calmar sus imaginaciones, siempre me vestía. El vestirme para el domingo me dice a trabajar, ¿sí? Entonces era algo mental para mí. Entonces a los chicos se levantaban 10 minutos antes de comenzar la reunión y también era eso, por lo menos vístanse para el día. No te tenés que poner lindo como si fueras a la iglesia, pero por lo menos vestite para el día, para decir esto es algo importante. ¿Cuántos de ustedes estuvieron viendo en sus pijamas o directamente en cama, ni levantado? Pero nos desacostumbramos a reunirnos. Y para algunos eso afectó de tal manera que los llevó a dejar de todo. ¿Cuántas veces te has comprometido a algo, pero por no cuidar de hacer ese algo, lo dejas del todo? Muchas veces la conversación en casa es así. Pero me olvidé. No era que te olvidaste, pero no te ocupaste en recordar. ¿Qué? Cuando uno se olvida algo, significa que no lo está pensando, entonces se le va. Pero cuando uno está intencionalmente pensando, considerando, viendo la oportunidad de hacer lo que debe hacer, no se olvida. Si está tan pendiente, no se olvida. Pero es la falta de esa diligencia mental, de ese enfoque, que nos hace olvidar. Y de repente nos encontramos con los israelitas habiendo, ahora Dios diciéndonos algo que ya nos había dicho y ya nos habíamos comprometido y nos sentimos desanimados porque otra vez tengo problemas con lo mismo. ¿Por qué? Abandonamos la obediencia cuando descuidamos las prioridades piadosas. ¿Qué es importante para Dios? Tu pureza, tu santidad personal. Entonces, en lugar de esperar a reaccionar al pecado o a ver cómo reacciono a esta tentación o esa, ponemos en práctica voy a enfocarme en la palabra de Dios, voy a tener una dieta regular en la palabra de Dios, así ya tengo lo necesario para enfrentar la tentación, voy a poner en práctica cosas que he aprendido acerca de confrontar la tentación, voy a poner en práctica la ayuda que tengo en el cuerpo de la iglesia, en la oración, voy a poner en práctica todo lo que he aprendido. Voy a poner en práctica el tener cuidado porque sé que viene el pecado. Entonces voy a estar vigilante. Y así, al estar pendiente, no me estoy descuidando. Entonces, si caigo, es por opción propia, no por, ay, no sabía que venía. No por descuido. Nos descuidamos en lo importante para Dios. Tu lugar en la iglesia. Si no voy, está bien. Sí, igual, puedo ver la grabación luego. Filo de doble espada esa grabación,
Es tan importante el estar en la casa de Dios con el pueblo de Dios, bajo la enseñanza de la palabra de Dios, como lo es para Dios. ¿Es tan importante en tu vida eso? Ahora, nadie, como ven, no tomamos un registro de asistencia. Bueno, se lo muestro al Señor cuando llegue al cielo. Jorge ya nace, estuvo más o menos bien, sí. Puedes darle alguna bendición más. Sí, Facundo por ahí necesitamos Pero no hacemos eso. Sabemos que cosas pasan. Lo que yo veo son padrones, acciones sobre tiempo, y con acciones sobre tiempo revela prioridades. Veo a muchos con una gran disposición, sí, pero sobre tiempo se nota que realmente no es tan importante. ¿Qué tan importante es la prioridad de Dios en tu vida? Pero al cuidar de qué debo estar haciendo, cómo debo estar exhortando, animando, cómo debo estar viviendo, cómo debo estar dando testimonio, cómo debo estar testificando a mis amigos y seres queridos, cómo debo estar orando, cómo debo estar escuchando. Ahí ya estamos pendientes y no nos descuidamos. Por tanto, vemos oportunidades para obedecer. Vemos oportunidades para incorporarnos aún más. Gente, esta iglesia se desploma si lo dejamos en neutro. ¿Por qué? Nos descuidamos. Naturalmente nos descuidamos. Por tanto, lo opuesto nos ayuda a mantenernos firmes. Cuidarnos, estar pendientes. Asegurarnos que las prioridades de Dios también sean las nuestras. ¿Qué es importante para Él? Tu lugar en su casa. ¿Qué más es importante para Él? Tu santidad personal. ¿Qué más es importante para Él? Que tomes en serio los peligros que hay afuera y que tengas cuidado de no ser influenciados y no dejar eso entrar en tu vida. ¿Podemos ser fiel al Señor? Sí. ¿Requiere esfuerzo? Sí. ¿Requiere cuidado? Sí. ¿Puede ser que tengamos que tener esta misma charla como Nehemías tuvo que tener con los israelitas? Sí. Les muestro una cosa más. Tenemos ayuda en esto. Nehemías 13, versículos 14, 22 y 31. Vemos 3 de lo mismo. Después de cada una de esas áreas de descuido, Nehemías dice: acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. También por esto, acuérdate de mí, Dios mío, perdóname según la grandeza de tu misericordia. Y luego, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. En cada una de esas situaciones, esas áreas de descuido, Nehemías dice: Dios, todavía necesito tu ayuda. Acuérdate de mí, ten gracia de mí, misericordia de mí. Nuestra obediencia no es perfecta, pero nuestro Dios, a quien obedecemos, sí lo es. Y Él es perfecto en su ayuda, en el cual Él te invita a tomar. Entonces yo te invito a cerrar tus ojos, inclinar el rostro. Tu obediencia no es posible sin una relación con Cristo. Si quieres servir al Señor, quieres honrarle con tu vida, hacer lo que Él quiere que hagas con la vida que Él te dio, primero Él debe ser Señor de tu vida, el amo, el jefe. Pero debes reconocer que ahora no lo es. Si no has conocido a Cristo como tu Salvador personal, es un cambio que debes hacer. ¿Cómo se hace ese cambio? Reconociendo tu condición de pecador ante Dios, que mereces la ira santa y justa de Él, pero que Cristo
quien obedeció al Señor perfectamente, tomó tu lugar en la cruz, por tanto tomó tu castigo, y Él te ofrece el perdón de tus pecados. Él te ofrece su obediencia perfecta que Dios acepta. Y Él toma tu desobediencia, lo pone sobre sus hombros, y por eso fue crucificado en la cruz. Puedes recibir el perdón de tus pecados hoy, al confesarlo en oración al Señor, al creer a Jesús, poner toda tu fe en confianza en lo que Él hizo en la cruz por ti y nada más, y agradecerle por su perdón y gracia en tu vida. Es como esa oración de Nehemías: Dios, ten misericordia de mí, acuérdate de mí. Cristiano, necesitamos eso en nuestra vida. No vas a obedecer perfectamente, pero para eso está la ayuda de Dios. Tal como vemos en la falla de Nehemías en su liderazgo en el último capítulo, reaccionando a lo más humano posible, arrancando pelos en su frustración, pero igual tuvo que ponerse de rodillas y decir: Dios, ayúdame, acuérdate de mí. Tu obediencia requiere la ayuda de Dios. No intentes hacerlo a tus fuerzas. Padre amado, te doy gracias por la ayuda que nos das. Te doy gracias por tu amor, por la gracia que nos permite estar en tu presencia a pesar de nuestro pecado, debido al lugar que Cristo tomó por nosotros. Te pido, si hay alguno que está aquí que no te conoce como Salvador personal, que toque su corazón, que entienda lo que hiciste por ellos en la cruz de Cristo, tomando su obediencia perfecta en lugar de nuestra desobediencia. Te pido que toques su corazón para poder confesarte como Señor y Salvador de su vida y seguirte de aquí en adelante. Ayúdanos, Señor, en nuestra lucha en la obediencia, a darnos cuenta que tanto necesitamos de la palabra de Dios, que tanto necesitamos cuidarnos de influencias pecaminosas y que tanto necesitamos estar constantemente alineando nuestras prioridades con las tuyas. Te amamos, Padre, y te pido esto en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Que Dios les bendiga.